Bienvenidos a otro miércoles de podcast a través de la señal de VisualNet. Quien te saluda, tu amiga Gio Grados, tu coach de vida. Y bueno, hoy día vamos a empezar con un capítulo que me tiene ya bastante duda desde ese tiempo, solamente que recién digamos que lo he podido desbloquear y acordarme del capítulo porque todo lo tengo súper anotado. Y obviamente vamos a empezar porque es sobre todo para las personas que tienen a cargo niños, ya sean hijos, ya sean sobrinos o sean apoderados de algún menor que esté en el colegio, y vamos a explicar esta situación. ¿En qué momento la A dejó de ser un 20? ¿Por qué? Porque me están diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿Por qué? Quiero saber de verdad, ¿en qué momento la A dejó de ser un 20? ¿En qué momento esa letra que antes representaba excelencia, esfuerzo, orgullo, pasó a sentirse como un simple cumpliste? Y ya está. ¿Por qué? Porque ahora hay A más, AD, AD más, 18A, 17AB, y a las finales no entiendo cuál es la calificación general de verdad. Si es en letras o es en número, porque combinado parece una ecuación bien complicada. Y bueno, honestamente a veces siento que ya nadie entiende qué significa realmente dar lo mejor de uno, porque cada persona lo entiende de distinta manera y cada persona, incluso los más pequeños, siempre dan lo mejor de uno a su manera, no a la manera de los demás, no para que todos lo entiendan. Y no, por si acaso, ojo, haciendo un paréntesis, este capítulo no es en mis tiempos todo era mejor, por si acaso, porque tampoco. En nuestros tiempos, hubo muchas cosas mal hechas, muchos profesores que confundían disciplina con miedo, muchos golpes normalizados, eso se acabó, esperemos, muchos comentarios que sí dañaban el autoestima de los alumnos. Lamentablemente quizás siguen habiendo, pero ya no es en cantidad, ya ha disminuido. Y bueno, tampoco es que se va a cambiar de golpe todo, de un día para otro, pero ha ido cambiando bastante, ¿sí? No quizá limitando a los profesores, pero sí poniendo límites en el tema de ese aspecto de no normalizar muchas cosas que sabemos actualmente que están mal. Pero también hay algo que nos dio el pasado que hoy siento que sí se está perdiendo: la preparación emocional para enfrentar el mundo real. ¿Por qué? Porque sí, la vida tiene competitividad. Ojo, hay que entender un punto muy claro: no todo lo competitivo es malo. Cuando éramos niños, había olimpiadas, había concursos, había diplomas por orden de mérito, cuadros de honor. ¿Y por qué lo señalo así? Porque actualmente las personas que han ido de repente incluso a clausuras se dan cuenta de que cuando se entregan las diplomas ya no existe primer puesto para fulanito de tal, segundo puesto para fulanito de tal, tercer puesto para menganito. No, ahora es sin orden de mérito se van a entregar las diplomas, porque eso va a ayudar muchísimo a que no se sienta mal ningún niño. Y claro, obviamente desde nuestro punto de vista también, viendo el otro lado, a veces dolía no ganar, a veces dolía no salir primero, y más si de repente tenías hermanos, hermanas que ellos sí tenían diplomas, que ellos sí se sacaban las mejores notas y tú no, y no te mencionaban nunca para ningún cuadro de honor, para ninguna diploma, y obviamente eso dolía mucho, eso bajoneaba, como se dice, ¿no? Bajoneaba muchísimo. Pero algo importante que ahí aprendíamos era que el mundo no siempre nos va a elegir. Digamos que es lo que íbamos entendiendo en el camino, ¿no? ¿Y qué es lo que se aprendió en este tiempo pasado? Aprendíamos a tolerar la frustración, a esforzarnos más, a decir, bueno, la próxima me saldrá mejor, a perder sin destruirnos y a ganar sin sentirnos superiores. Ahora, en muchos colegios han eliminado varias competencias porque puede afectar el autoestima. Muchas veces lo hemos escuchado. Entiendo la intención, de verdad la entiendo. Porque antes también existía mucha humillación disfrazada de educación. Profesores que te exponían delante del salón. Y peor, cuando no pagaban las pensiones, ya. Los de mi team ya está, ya simplemente te decían, fulanito de tal a dirección. O menganito de tal no pagó la pensión, no va a dar el examen.
¿A cuántos nos ha pasado eso en el colegio? Incluso también en la universidad, complicadísimo. Profesores que te exponían de verdad delante del salón y para ti era una vergüenza que no sabías cómo explicar y no sabías cómo defenderte. ¿Por qué? Porque eras un niño, porque eras una niña. Comparaciones crueles, han habido muchísimas, yo creo que todos hemos sido parte de eso también. Y frases que se quedaban grabadas años en el cerebro de los niños, que se iba formando como una creencia y que actualmente si tú te pones a pensar alguna frase que te haya dicho algún profesor que te haya o motivado o hundido, la vas a tener acá grabada al 100% con las palabras precisas con las que te las dijo. ¿Por qué? Porque todo te marca. Para bien o para mal, todo te marca. Entendamos que una cosa es eliminar el maltrato y otra muy distinta es eliminar cualquier experiencia donde el niño entienda que no siempre va a ser el centro del universo, porque afuera nadie te garantiza el primer puesto. Ojo. Y recordemos algo muy importante. El mundo no te pone stickers por participar, por si acaso. Suena cruel, de repente suena muy frío, pero es la verdad. La vida adulta no funciona con el todos ganan. En un trabajo, alguien va a ser elegido y alguien no. En una audición, alguien va a entrar y alguien no. En un casting, en una entrevista, en una relación incluso. A veces no vas a ser la persona escogida. Y eso no significa que no valgas. Hay que entender, porque esto es lo más importante para que le hagamos entender a nuestro niño interior que en algún momento pasó muchas dificultades y a los niños que tenemos ahora a nuestro cargo para que esta situación no se repita. Pero si nunca aprendiste a gestionar frustración desde pequeño, créeme, el mundo adulto te golpea muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque creciste creyendo que cualquier incomodidad era injusticia para ti. No estoy diciendo que debamos criar niños obsesionados por competir, a más no poder y así que sí, yo me saco mejor nota que tú y un escalón, pero donde hay correteaderas y jalones para todos llegar al primer escalón del primer puesto, pero no. No todo tiene que ser productividad al 100%, no todo tiene que ser excelencia extrema, pero también hay algo peligroso en criar personas que no toleran perder, imagínate. ¿Por qué? Porque la frustración también educa, así como las mamás sabemos, ¿no? Cuando los niños están, ay mamá estoy aburrido, préstame el celular, mamá estoy aburrida, préstame la tablet. No, ¿por qué? Porque el aburrimiento, ¿qué es lo que genera? Genera que se desarrolle más la imaginación y la creatividad. Y esta parte también es el camino a la educación, el camino a la formación, el camino a que tus neuronas se despiertan un poco más. Es parte de el crecer, ¿sí? Así como tenemos que manejar la frustración, también tenemos que aprender a aburrirnos bien, ¿sí? Y obviamente vamos a entender este punto muy importante. Los profesores no pueden hacer todo. No es que simplemente, no, yo para eso lo mando al colegio, para eso lo mando al colegio, porque allá tienen que aprender todo. No. Hay algo que sí quiero decir con muchísimo respeto para todos los maestros de vocación. Esos profesores que llegan agotados a casa, pero igual preparan clases, esos que sí aman enseñar y que se les nota la pasión en cada clase, porque siempre, y acá vamos con un pequeño ahí chip, se podría decir. ¿Cuántas veces no llegaste a tu colegio diciendo, ay, qué bueno, hoy día me toca con el profesor Pérez porque él es muy chévere y me cae muy bien y sus clases nunca son aburridas? ¿Te ha tocado? ¿Te ha pasado? Estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque son personas que sí aman enseñar, porque son de los que ven generaciones completas pasar por sus manos. Y obviamente porque tienen esa pasión, ese amor por lo que hacen. Los que terminan teniendo hijos postizos. Es lo más hermoso del mundo, de verdad, ver profesores de vocación. ¿Por qué? Porque muchos maestros realmente acompañan procesos humanos, no solamente académicos. Y aún así hay cosas que el colegio no puede hacer solo. Entendamos, como adultos, como padres, también nos toca hacer nuestra parte. No podemos delegar toda la educación emocional a un profesor, imagínate. O sea, no podemos esperar que el colegio enseñe tolerancia, límites, empatía, responsabilidad, historia, geometría, trigonometría, matemática, números, si en casa el niño jamás escuchó un no. A veces queremos proteger tanto a los niños del dolor, de que no pasen por lo que nosotros pasamos, pero terminamos sobreprotegiendo también su crecimiento. Y hay que entender algo muy claro, crecer incomoda, madurar incomoda,
perder incomoda. Pero todo eso también construye carácter. Aquí vamos a entender un poquito más acerca de cuando la nota se vuelve identidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? No quiero ir de un extremo a otro, por supuesto, porque sí, hay chicos que creen que una nota define su valor y eso es muy complicado también trabajar. Y ahí también estamos fallando porque llegan a pasar incluso por cuadros de ansiedad si se sacan de las notas. Por ejemplo, acá en Perú, la mayor nota es 20. Y hay niños, yo he visto niños que se frustran porque simplemente se sacaron un 19, un 18. Para nosotros es una buena nota, pero ellos consideran que con eso están fallando, están dejando de tener valor. Y hay adolescentes, imagínate también que si sienten que si sacan 12, imagínate, decepcionaron a todos. Que si no entran a cierta universidad, fracasaron. Que si no son los mejores, no son suficientes. Y duele muchísimo escuchar este tipo de comentarios de personas tan pequeñas, ¿no? Que recién están empezando a vivir, que recién están entendiendo la vida, que ya se enfrascan en que si no soy el mejor no voy a poder avanzar. Pero debemos entender y debemos hacerles entender a ellos también que una nota jamás puede medir tu humanidad, ¿sí? Entendamos, no mide tu creatividad, no mide tu sensibilidad, tu inteligencia emocional, no mide tu resiliencia, no mide tu liderazgo y mucho menos tu bondad. Hay chicos brillantes, de verdad brillantes, que no soportan el sistema educativo tradicional. Y hay chicos promedio en el colegio que afuera terminan creando empresas, proyectos, arte, comunidad. ¿Por qué? Porque la vida real es mucho más compleja que un boletín de notas. Como ya lo había explicado anteriormente, los casos de coaching mayormente se trabajan con personas mayores de edad, con personas adultas, desde los 18 años que ya tienen el documento de identidad de adulto en adelante. Sin embargo, hay una rama específica para acompañar a chicos desde los 14 hasta los 16 años, 16, 17, que es el coaching educativo, que mayormente va dirigido a profesores y también a otras personas que de repente quieran tener mucho más herramientas para sus hijos, ¿no? En mi caso yo también lo llevé y es muy bueno porque te permite también llegar a adolescentes para poder entender un poquito más su camino. Y hace un tiempo también trabajé con un joven. No le voy a poner nombre, vamos a decir simplemente que trabajé con un joven que estaba completamente destruido emocionalmente. ¿Por qué? Porque había bajado sus notas. Imagínate qué tan fuerte es el cerebro que nos cuesta a veces entender cómo puede pasar esto de un momento a otro, ¿no? Pasó de ser el mejor alumno a sacar promedios más normales. Y para él eso significaba una sola cosa: ya no valgo. Qué complicado que se empiecen a creer eso, porque la mente es poderosa y todo lo que tú le dices, así sea mentira, así sea una broma, así sea un chiste, el cerebro lo va a procesar como algo real. Cuando comenzamos este proceso de coaching educativo, empezamos a descubrir algo fuerte. Él no disfrutaba aprender, ojo. Podía sacarse las mejores notas, pero no disfrutaba aprender. Solamente disfrutaba sentirse aprobado. Qué complicada situación, imagínate, siempre es escarbar un poquito más para descubrir la raíz. No es que a él le gustara tener las mejores notas porque le gustaba aprender, sino porque quería sentirse aprobado por las otras personas, ya sea por sus compañeros, por los profesores, incluso por sus propios familiares. Imagínate, toda su identidad estaba construida alrededor de ser el inteligente, el más inteligente. Entonces, cada error lo vivía como una amenaza personal. Imagínate qué complicado llegar a entender esto, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar algo muy importante. Empezamos a separar el rendimiento de la identidad y que ambas cosas no tenían por qué juntarse. Porque, entendamos algo, tú puedes fallar en algo sin convertirte en un fracaso. Puedes desaprobar un examen y seguir siendo valioso. Puedes no ser el número 1 y aún así tener muchísimo potencial. Con el tiempo este joven empezó a desarrollar otras áreas: habilidades sociales, manejo emocional, comunicación, autoestima, fuera de las notas. Y algo hermoso pasó. Cuando dejó de estudiar desde el miedo, empezó a aprender de verdad, no a simplemente memorizarse todo como robotcito. Entendamos que explicarle a nuestros hijos que no nos debemos emocionar ni obsesionar tanto con la nota es algo primordial para que ellos vayan entendiendo
cómo funciona la vida realmente. Y creo que el problema nunca fue la competencia. El problema era cómo nos hacían sentir dentro de ella. ¿Por qué? Porque competir sanamente también enseña disciplina, constancia y tolerancia a la frustración. Pero obsesionarnos con el rendimiento nos desconecta de nosotros mismos. Y ahora, también entendiendo que afuera del colegio la historia cambia completamente. ¿Por qué? Hay gente con diploma que no sabe trabajar en equipo. Hay personas con notas perfectas que no saben manejar el rechazo. Y hay profesionales brillantes académicamente, pero emocionalmente destruidos. Y ahí es cuando empezamos a entender un poquito más de grande cómo nos afectaron muchas cosas que nos pasaron desde niños y adolescentes en la etapa del colegio completamente. Y bueno, también entendiendo el otro lado de la moneda, que hay personas que jamás fueron los primeros puestos, pero que construyeron vidas increíbles. ¿Por qué? Porque aprendieron otras habilidades igual de importantes. Hay que entender muy bien que la vida no te pide ser perfecto, porque mientras buscamos la perfección, la vida pasa simplemente. Tal vez la Haya no sea un 20 completo, ahora de repente nos califican hasta 30. Tal vez las notas cambiaron. Tal vez la educación sigue intentando encontrar ese equilibrio entre exigencia y salud emocional, que es muy complicado de verdad, y que bueno, que hoy se hable un poquito más de autoestima ya es bastante, que sea bueno que ya no se normalice la violencia disfrazada de educación, pero también ojalá no olvidemos de preparar a los niños para la vida real, porque debemos explicarles que una vida donde a veces ganas y a veces no, donde a veces eres elegido y a veces no, y eso no te quita el valor, donde habrán frustraciones que no vamos a poder evitarles. Eso es cierto, habrán frustraciones, habrán problemas que se les presenten a ellos y no les vamos a poder evitar eso, porque no vamos a estar al 100% a su lado, porque educar no es evitar la caída, es enseñarles a levantarse. Y bueno, quizá el verdadero éxito nunca estuvo en sacar un 20, nunca estuvo en competir al 100%, sino en aprender quién eres, incluso cuando no lo haces perfecto, y aún así entenderte, quererte y valorarte. Y entender que no siempre vamos a ser elegidos al 100% en todo lo que hagamos, porque así es la vida. Y no es que estemos siendo fríos, no es que estemos siendo crueles. Les estamos de verdad y necesitamos enseñarles cómo es la vida saliendo del colegio. Porque en el colegio dentro de todo tenemos un ambiente que todavía podemos nosotros observar, nosotros aportar en algo. Pero saliendo del colegio otra es la historia completa. ¿Sí? Así que entendamos esto y apoyemos las diferentes herramientas que nos puedan brindar para que nuestros chicos estén aptos y puedan tener errores sin ningún problema, pero que no se sientan frustrados, que no sientan que por cada error pierden su valor, sino que aprendan a levantarse, que aprendan a corregir sus propios errores, no tiene nada de malo, que aprendan a elegir y elegir bien, que yo creo que eso es el camino principal que uno quiere para sus hijos, para los pequeños, para los niños que tiene a cargo. ¿Por qué? Porque a donde vayas te llevas la forma en la que aprendiste a mirarte cuando no eras el mejor. Espero que te haya gustado esto y que te saques un 20, ya no 20A, 20A más, no, que te saques un 20 como padre, como madre, como apoderado, como familiar a cargo de un pequeño y obviamente que les enseñemos las cosas tampoco tan reales al 100%, pero de a pocos, ¿no? De a pocos, porque no tiene nada de malo decirles que la vida no es color de rosa, no está llena de unicornios, no. Simplemente a mostrarles cuáles son las realidades distintas que tiene el mundo y que tiene la vida. Es lo más importante. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles. Se despide su amiga Gio Grados a través de la señal de VisualNet. Así que recuerda, nos encontramos la próxima semana en A Donde Vayas Te Llevas. Chao, chao.